¿Cómo se salvó Wang Fu? El anciano pintor Wang Fu y su discípulo Ling erraban por los caminos del reino de Han. Avanzaban lentamente, pues Wang Fu se detenía durante la noche a contemplar los astros y durante el día a mirar las libélulas. No iban muy cargados, ya que Wang Fu amaba la imagen de las cosas y no las cosas en sí mismas, y ningún objeto del mundo le parecía digno de ser adquirido a no ser pinceles, tarros de laca, o rollos de seda o de papel de arroz. Eran pobres, pues Wang Fu trocaba sus pinturas por una ración de mijo y despreciaba las monedas de plata. Su discípulo Ling, doblándose bajo el peso de un saco lleno de bocetos, encorvaba respetuosamente la espalda como si llevara encima la bóveda celeste, ya que aquel saco, a los ojos de Ling, estaba lleno de montañas cubiertas de nieve, de ríos de primavera y del rostro de la luna de verano. Ling no había nacido para correr los caminos al lado de un anciano que se apoderaba de la aurora y apresaba el crepúsculo. Su padre era cambista de oro. Su madre era la hija única del comerciante de Jade, que le había legado sus bienes maldiciéndola por no ser un hijo. Ling había crecido en una casa donde la riqueza abolía las inseguridades. Aquella existencia cuidadosamente resguardada lo había vuelto tímido. Tenía miedo a los insectos, de la tormenta y del rostro de los muertos. Cuando cumplió 15 años, su padre lo escogió para que tuviera una esposa, y la eligió muy bella, pues la idea de la felicidad que proporcionaba a su hijo lo consolaba de haber llegado a la edad en la que la noche solo sirve para dormir. La esposa de Ling era frágil como un junco, infantil como la leche, dulce como la sábila y salada como las lágrimas. Durante la boda, los padres de Ling llevaron su discreción hasta el punto de morirse, y su hijo se quedó solo en su casa pintada de cinabrio, en compañía de su joven esposa que sonreía sin cesar y de un ciruelo que daba flores rosadas cada primavera. Ling llamó a aquella mujer de corazón limpio, igual que se ama a un espejo que no se empaña nunca, o a un talismán que siempre nos protege. Acudía a las casas de té para seguir la moda y favorecía moderadamente a las bailarinas y acróbatas. Una noche, en una taberna, tuvo por compañero de mesa a Wang Fu. El anciano había bebido para ponerse en un estado que le permitiera pintar con realismo a un borracho. Su cabeza se inclinaba hacia un lado, como si se esforzara por medir la distancia que se separaba de su mano de la taza. El alcohol de arroz desataba la lengua de aquel artesano taciturno, y aquella noche Wang hablaba como si el silencio fuera una pared y las palabras unos colores destinados a la emburdanarla. Gracias a él, Ling conoció la belleza que reflejaban las caras de los bebedores, difuminadas por el humo de las bebidas calientes, el esplendor tostado de las carnes lamidas por una forma desigual por los lenguternos de fuego, y el exquisito color de la rosa de las manchas de vino esparcidas por los manteles como pétalos marchitos. Una ráfaga de viento abrió la ventana. El aguacero penetró la habitación. Wang Fu se agachó para ver que Ling admitiase la lívida veta del rayo, y Ling, maravillado de tener miedo a las tormentas. Ling pagó la cuenta del viejo pintor, y como Wang Fu no tenía ni dinero ni morada, le ofreció humildemente su refugio. Hicieron juntos el camino. Ling llevaba un farol. Su luz proyectaba los charcos inesperados que destellaban. Aquella noche, Ling se enteró con sorpresa de que los muros de su casa no eran rojos, como él creía, sino que tenían el color de una naranja que se empezaba a pudrir. En el patio, Wang Fu advirtió la forma delicada de un arbusto en el que nadie se había fijado hasta entonces, y lo comparó a una mujer joven que dejara secar sus cabellos. En el pasillo, siguió con el arrobo de andar vacilante de una hormiga a lo largo de las grietas de la pared, y el olor que Ling sentía por aquellos bichitos se desvaneció. Entonces comprendió que Wang Fu acababa de regalarle un alma y una percepción nueva. Ling acostó respetuosamente al anciano en la habitación donde habían muerto sus padres.
Hacía años que Wang Fu soñaba con hacer el retrato de una princesa de antaño, tocando el laúd bajo un sauce. Ninguna mujer le parecía lo bastante irreal para servirle de modelo, pero Ling podría hacerlo, puesto que no era mujer. Más tarde, Wang Fu habló de pintar a un joven príncipe tensado del arco de pie de un alto cedro. Ningún joven de la época actual era lo bastante irreal para servirle de modelo, pero Ling mandó a posar a su mujer bajo el ciruelo del jardín. Después Wang Fu le pintó vestida de hada entre las nubes de poniente, y la joven lloró, pues aquello era un presagio de muerte. Desde que Ling prefería los retratos que le hacía Wang Fu a ella misma, su rostro se marchitaba como la flor que lucha como el viento o con las lluvias de verano. Y una mañana la encontraron colgada de las ramas del ciruelo rosa. Las puntas de la bufanda de seda que la estrangulaban flotaban al viento mezcladas con sus cabellos. Parecía aún más esbelta que de costumbre y tan pura como las verdades que cantan los poetas de tiempos pasados. Wang Fu la pintó por última vez, pues le gustaba ese color verdoso que adquiere el rostro de los muertos. Su discípulo desleía los colores y este trabajo exigía tanta aplicación que se olvidó de verter unas lágrimas. Ling vendió sucesivamente sus esclavos, sus jades y los peces de su estanque, para que con ello proporcionara a su maestro tarros de tinta púrpura que venían de Occidente. Y cuando la casa estuvo vacía se marcharon y Ling cerró las puertas tras él de las puertas de su pasado. Wang Fu estaba cansado de una ciudad en donde ya las caras no podían enseñarle ningún secreto de la belleza o de la fealdad, y juntos, ambos, maestro y discípulo, vagaron por los caminos del reino de Han. Su reputación los precedía en los pueblos, en el umbral de los castillos fortificados y bajo el pórtico de los templos donde se refugiaban los peregrinos inquietos al llegar al crepúsculo. Se decía que Wang Fu tenía el poder de dar vida a sus pinturas gracias a un último toque de color que añadía a los ojos. Los granjeros acudían a suplicarle que les pintase un perro guardián y los señores querrían que les hiciera imágenes de soldados. Los sacerdotes honraban a Wang Fu como un sabio. El pueblo lo temía como a un brujo. Wang se alegraba de estas diferencias de opiniones que le permitían estudiar a su alrededor las expresiones de gratitud, de miedo o de veneración. Ling mendigaba la comida, velaba el sueño de su maestro y aprovechaba su éxtasis para darle masaje a los pies. Al apuntar el día, mientras el anciano seguía durmiendo, salía en busca de paisajes tímidos, escondidos detrás de bosquecillos de juncos. Por la tarde, cuando el maestro desanimado tiraba sus pinceles al suelo, él los recogía. Cuando Wang Fu estaba triste y hablaba de una avanzada edad, Ling le mostraba sonriente el tronco sólido de un viejo roble. Cuando Wang Fu estaba alegre y le soltaba sus canchas, Ling fingía escucharlo humildemente. Un día al atardecer llegaron a los arrabales de la ciudad imperial y Ling buscó para Wang Fu un albergue donde pasar la noche. El anciano se envolvió en sus harapos y Ling se acostó junto a él para darle calor, pues la primavera acababa de llegar y el suelo de barro estaba helado aún. Al llegar el alba, unos pasados que eran pesados y fueron pasos que resonaron por los pasillos de la posada, se oyeron los susurros amedrentados del posadero y unos gritos de mando proferidos en lengua bárbara. Ling se estremeció, recordando que el día anterior había robado un pastel de arroz para la comida del maestro. No puso en duda que venían a arrestarlo y se preguntó quién ayudaría mañana a Wang Fu a vadear el próximo río. Entraron los soldados provistos de faroles. La llama que se filtraba a través del papel de colores ponía luces rojas y azules en sus cascos de cuero. Las cuerdas de un arco vibraban en su hombro y de repente las más feroces rugían sin razón alguna. Pusieron su pesada mano en la nuca de Wang Fu, quien no pudo evitar fijarse en sus mangas que no hacían juego con el color de sus abrigos. Ayudando por su discípulo, Wang Fu siguió a los soldados, tropezando por unos caminos desiguales. Los transeúntes, agrupados,
se mofaban de aquellos dos criminales, a quienes probablemente iban a decapitar. A todas las preguntas que hacía Wang, los soldados contestaban con una mueca salvaje. Sus manos atadas le dolían y Ling desesperado miraba a su maestro sonriendo, lo que era para él una mera más tierna de llorar. Llegaron a la puerta del Palacio Imperial, cuyos muros color violeta se erguían en pleno día como un trozo de crepúsculo. Los soldados obligaron a Wang Fu a franquear innumerables salas cuadradas o circulares, cuya forma simbolizaba las estaciones, los puntos cardinales, lo masculino, lo femenino, la longevidad, las prerrogativas del poder. Las puertas giraban entre sí mismas mientras emitían una nota de música, y su disposición era tal que podía reconocerse toda la gama al atravesar el palacio de levante a poniente. Todo se concentraba para dar una idea de un poder y de una sutileza sobrehumanas, y se percibía que las más ínfimas órdenes que allí se pronunciaban debían ser definitivas y terribles, como la sabiduría de los antepasados. Finalmente, el aire se enrareció. El silencio se hizo tan profundo que ni un torturado se hubiera atrevido a gritar. Un eunuco levantó una cortina. Los soldados temblaron como mujeres, y el grupito entró en la sala en donde se hallaba el Hijo del Cielo sentado en su trono. Era una sala desprovista de paredes, sostenida por unas macizas columnas de piedra azul. Florecía un jardín al otro lado de las fustes de mármol, y cada una de las flores que encerraban sus bosquecillos pertenecían a una exótica especie traída de allende de los mares. Pero ninguna de ellas tenía perfume, por temor a que la meditación del dragón celeste se viera perturbada por los buenos olores. Por respeto al silencio en que bañaban a sus pensamientos, ningún pájaro había sido admitido en el interior del recinto, y hasta se había expulsado de allí a las abejas. Un alto muro separaba el jardín del resto del mundo, con el fin del viento, que pasa con los perros y reventados y los cadáveres en los campos de batalla. No pudiera permitirse ni rozar ni siquiera la manga del emperador. El maestro celeste se hallaba sentado en un trono de jade y sus manos estaban arrugadas como las de un viejo, aunque apenas tuviera 20 años. Su traje era azul para asimilar el invierno y verde para recordar la primavera. Su rostro era hermoso, pero impasible como un espejo colocado a demasiada altura y que no reflejara más que los astros y el implacable cielo. A su derecha tenía al ministro de los placeres perfectos y a su izquierda al consejero de los tormentos justos. Como sus cortesanos, alineados en la pie de columna, agudizaban el oído para recoger la menor palabra que sus labios escapara. Había adquirido la costumbre de hablar siempre en voz baja. «Dragón celeste», dijo Wang Fu postrándose, «yo soy viejo y pobre, y soy débil. Tú eres como el verano, yo soy como el invierno. Tú tienes 10.000 vidas y yo tengo por lo menos una, y pronto acabará. ¿Qué te he hecho yo? Han atado mis manos que jamás te hicieron algún daño. ¿Y tú me preguntas qué es lo que me has hecho, viejo Wang Fu?», dijo el emperador. Su voz era tan melodiosa que daban ganas de llorar. Levantó su mano derecha, que los reflejos del suelo de jade transformaban en una glauca como las plantas de la submarina, y Wang Fu, maravillado por aquellos dedos tan largos y delgados, trató de hallar en sus recuerdos si alguna vez había hecho del emperador o de sus ascendientes un retrato tan mediocre que mereciese la muerte. Era más poco que probable, pues Wang Fu, hasta el momento, apenas había pisado la corte de los emperadores, prefiriendo siempre las chozas de los granjeros o de las ciudades, los arrabales de las cortesanas y las tabernas de muelle en las que disputan los estribadores. «¿Me preguntas qué es lo que me has hecho, viejo Wang Fu?», prosiguió el emperador, inclinado con su cuello delgado hacia el anciano que lo escuchaba. «Voy a decírtelo. Pero, como el verano ajeno no puede entrar en nosotros, sino en nuestras 9 aberturas, para ponerte en presencia de tus culpas, deberé recorrer los pasillos de mi memoria y contarte toda mi vida.
Mi padre había reunido una colección de pinturas en la estancia más escondida del palacio, pues sustentaba la opinión de que los personajes de los cuadernos deben ser sustraídos a las miradas de los profanos, en cuya presencia no pueden bajar los ojos. En aquellas salas me educaron a mí, viejo Wang Fu, ya que habían dispuesto una gran soledad a mi alrededor para permitirme crecer. Con objeto de evitarle a mi candor las salpicaduras humanas, había alejado de mí las agitadas olas de los futuros súbditos, y a nadie se le permitía pasar ante mi puerta, por miedo a lo que la sombra del hombre o de mujer se extendiera hacia mí. Los pocos y los viejos servidores que se habían concebido se mostraban lo menos posible. Las horas daban vueltas en círculos, los colores y los cuadros se reavivaban con el alba y palidecían con el crepúsculo. Las noches y yo los contemplábamos cuando no podía dormir, y durante 10 años consecutivos estuve mirando todas las noches. Durante el día sentado en una alfombra cuyo dibujo me sabía de memoria, reposando la palma de mis manos vacías en mis rodillas de amarilla seda, soñaba con los goces que me proporcionaría el porvenir. Me imaginaba en el mundo del país de Han en medio, semejante al lleno monótono hueco de la mano surcada por las líneas fatales de 5 ríos. A su alrededor, el mar donde nacen los monstruos, y más lejos aún, las montañas sostienen el cielo. Y para ayudarme a imaginar todas esas cosas, yo me valía de tus pinturas. Tú me hiciste creer que el mar se parecía a la vasta capa de agua extendida en sus telas, tan azul que una piedra al caer no puede por lo menos de convertirse en zafiro, que las mujeres se abrían y se cerraban como las flores, semejantes a las criaturas que avanzaban, empujadas por el viento, y los senderos en los jardines, y que los jóvenes guerreros de delgada cintura que velaban en las fortalezas de las fronteras eran como flechas que podían traspasarnos el corazón. A los 16 años vi abrirse las puertas que me separaban del mundo. Subí a la terraza del palacio a mirar las nubes, pero eran menos hermosas que las de tus crepúsculos. Pedí mi litera, sacudiendo por los caminos cuyo barro y piedras yo no había previsto. Recorrí las provincias del imperio sin hallar tus jardines llenos de mujeres parecidas a luciérnagas, aquellas mujeres que tú pintabas y cuyo cuerpo es como un jardín. Los guijarros de las orillas me asquearon de los océanos. La sangre de los ajusticiados es menos roja que la granada que se ve en tus cuadros. Los parásitos que hay en tus pueblos me impiden ver la belleza de los azorales. La carne de las mujeres vivas me repugna tanto que la carne muerta que cuelga de los ganchos de las ciérnagas, y la risa soez de mis soldados me da náuseas. Me has mentido, Wang Fu, viejo impostor. El mundo no es más que un amasijo de manchas confusas lanzadas al vacío por un pintor insensato, borradas sin cesar por nuestras lágrimas. El reino de Han no es más hermoso de los reinos, y yo no soy el emperador. El único imperio, el que vale la pena reinar, es en aquel donde tú penetras, viejo Wang Fu, por el camino de las 1000 curvas y de las 10.000 que son de colores. Solo tú reinas en paz sobre unas montañas cubiertas por una nieve que no puede derretirse y sobre unos campos de narcisos que ya nunca se marchitan. Y por eso, Wang Fu, he buscado el suplicio de ir a revesarte, a ti cuyos sortilegios han hecho que me asquee en cuanto poseo, y me han hecho desear lo que jamás podré poseer. Y para encerrarte en el único calabozo de donde no vas a poder salir, he decidido que te quemen los ojos, ya que tus ojos, Wang Fu, son las 2 puertas mágicas que abren tu reino. Y puesto que tus manos son los caminos divididos en 10 bifurcaciones, que te llevan al corazón del imperio, he dispuesto que te corten las manos. ¿Me has entendido, viejo Wang Fu? Al escuchar esta sentencia, el discípulo Ling se arrancó el cinturón del chiquillo, que llevado y precipitado sobre el emperador. 2 guardias lo apresaron. El Hijo del Cielo sonrió y añadió con un suspiro: y te odio también, viejo Wang Fu, porque has sabido hacerte amar. Matad a ese perro.
Ling dio de un salto para evitar que su sangre manchase el traje de su maestro. Uno de los soldados levantó el sable, y la cabeza de Ling se desprendió de su nuca semejante a una flor tronchada. Los servidores se llevaron los restos de Wang Fu y, desesperado, admiró la hermosa mancha escarlata de la sangre de su discípulo que dejaba en el pavimento de piedra verde. El emperador hizo una seña y los eunucos limpiaron los ojos de Wang Fu. Óyeme, viejo Wang Fu, y seca tus lágrimas, pues no es el momento de llorar. Tus ojos deben permanecer claros con el fin de que la poca luz que aún les queda no empañe con tu llanto, ya que no deseo tu muerte solo por rencor, ni solo por crueldad quiero verte sufrir. Tengo otros proyectos, viejo Wang Fu. Poseo entre la colección de tus obras una pintura admirable en donde se reflejan las montañas, el estuario de los ríos y el mar, infinitamente reducidos, es verdad, pero con una evidencia que sobrepasa a la de los objetos mismos, como las figuras que miran a través de una esfera. Pero esa pintura se halla inacabada, Wang Fu, y tu obra maestra no es más que un esbozo. Probablemente en el momento en que las estabas pintando, sentado en el valle solitario, te fijaste en un pájaro que pasaba o en un niño que perseguía al pájaro, y el pico del pájaro o las mejillas del niño te hicieron olvidar los párpados azules de las olas. No has terminado las franjas del mundo que matan el mar, ni los cabellos de las algas de las rocas. Wang Fu, quiero que dediques las horas de luz que aún te quedan a terminar esa pintura, que encerrará de esta suerte los últimos secretos acumulados durante tu larga vida. No me cabe duda de que en tus manos, tus próximas a caer, temblarán sobre la seda y el infinito pertenecerá a tu obra, pues en esos cortes de la desgracia. Ni me cabe duda de que tus ojos, tan cerca de ser aniquilados, descubrirán unas relaciones al límite de los sentidos humanos. Tal es mi proyecto, Wang Fu, y puedo obligarte a realizarlo. Y si te niegas antes de cegarte, quemaré todas tus obras y entonces serás como un padre cuyos hijos han sido todos asesinados y destruidas sus esperanzas de posteridad. Piensa más bien, si quieres, que en esa última orden es una consecuencia de mi bondad, pues sé que la tela es la única amante a quien tú has acariciado, y ofrecerte unos pinceles y unos colores y una tinta para ocupar tus últimas horas es lo que puedo darte de una ramera como limosna a un hombre que va a morir. A una seña de dedo, Meñique, el emperador, con 2 eunucos trajeron respetuosamente la pintura inacabada de Wang Fu, que había trazado la imagen del cielo y del mar. Wang Fu se secó las lágrimas y sonrió, pues aquel apunte le recordaba a la juventud. Todo él atestiguaba la frescura del alma a la que ya Wang Fu no podría aspirar, pero le faltaba, no obstante, algo, pues en la época en la que había pintado Wang todavía no había contemplado lo bastante las montañas, ni las rocas que bañan en los mar en sus flancos desnudos, ni tampoco se había empapado lo suficiente de la tristeza del crepúsculo. Wang Fu eligió uno de los pinceles que le presentaba un esclavo y se puso a extraer sobre el mar incapado amplias pinceladas de azul. Un eunuco de cuclillas a sus pies desliaba los colores. Hacía esta tarea bastante mal y, más que nunca, Wang Fu echó de menos a su discípulo Ling. Wang empezó por teñir de rosa la punta del ala de una nube posada en una montaña. Luego añadió la superficie del mar a unas pequeñas arrugas que no hacían sino acentuar la impresión de serenidad. El pavimento de jade se iba poniendo singularmente húmedo, pero Wang Fu, absorto en su pintura, no advertía que estaba trabajando sentado en el agua. La frágil embarcación, agrandada por las pinceladas del pintor, ocupaba ahora todo el primer plano del rollo de seda. El ruido, acompasado por los remos, se levantó de repente en la distancia, rápido y ágil como un batir de alas. El ruido se fue acercando, llenó suavemente toda la sala y luego cesó. Unas gotas temblaban, inmóviles, suspendidas de los remos del barquero. Hacía mucho tiempo que el hierro al rojo vivo destinado a quemar los ojos de Wang se había apagado en el brasero del verdugo.
con el agua hasta los hombros. Los cortesanos, inmovilizados por la etiqueta, se alzaban sobre la punta de los pies. El agua llegó por fin al nivel del corazón imperial. El silencio era tan profundo que había podido oírse caer una lágrima. Era Ling, en efecto. Llevaba pues su viejo traje de diario. Su manga derecha aún llevaba la huella del enganchón que no había tenido tiempo de coser aquella mañana, antes de la llegada de los soldados, pero lucía alrededor del cuello una extraña bufanda roja. Wang Fu le dijo dulcemente mientras continuaba pintando: «Te creía muerto». «Estando vos vivo», dijo respetuosamente Ling, «¿cómo podría yo morir?», y ayudó al maestro a subir a la barca. El techo de jade se reflejaba en el agua, de suerte que Ling parecía navegar por el interior de una gruta. Las trenzas de los cortesanos sumergidos ondulaban en la especie como serpientes, y la cabeza pálida del emperador flotaba como un loto. «Mira, discípulo mío», dijo melancólicamente Wang Fu, «esos desventurados van a perecer si no lo han hecho ya. Yo no sabía que había bastante agua en el mar para ahogar a un emperador. ¿Qué podemos hacer?». «No temas nada, maestro», murmuró el discípulo. «Pronto se hallarán a pie junto y ni siquiera recordarán haberse mojado las mangas. Tan solo el emperador conservará en su corazón un poco de amargor marino. Estas gentes no están hechas para perderse por el interior de la pintura». Y añadió: «La mar está tranquila y el viento favorable. Los pájaros marinos están haciendo sus nidos. Partamos, maestro, al país del más allá de las olas». «Partamos», dijo el viejo pintor. Wang Fu cogió el timón y Ling se inclinó sobre los remos. La cadencia de los mismos llenó de nuevo toda la estancia, firme y regular como el latido de un corazón. El nivel del agua iba disminuyendo insensiblemente en torno a las grandes rocas verticales que volvían a ser columnas. Muy pronto, tan solo unos cuantos charcos brillaron en las depresiones que habían en el pavimento de jade. Los trajes de los cortesanos estaban secos, pero el emperador conservaba algunos cupos en la espuma de la orla de su manto. El rollo de seda pintado por Wang Fu permanecía sobre una mesita baja. Una barca ocupaba todo el primer término. Se alejaba poco a poco, dejando tras ella un delgado surco que volvía a cerrarse sobre el mar inmóvil. Ya no se distinguía el rostro de los dos hombres sentados en la barca, pero aún podía verse la bufanda roja de Ling y la barba de Wang Fu, que volaba al viento. La pulsación de los remos fue debilitándose y luego cesó, borrada por la distancia. El emperador, inclinado hacia adelante con la mano a modo de víscera delante de los ojos, contemplaba alejarse la barca de Wang Fu, que ya no era más una mancha imperceptible en la palidez del crepúsculo. Un bajo de oro se elevó desplegándose sobre el mar. Finalmente, la barca viró en derredor a una roca que cerraba la entrada a la alta mar. Cayó sobre la sombra del acantilado, borrándose del surco de la desierta superficie, y el pintor Wang Fu y su discípulo Ling desaparecieron para siempre en aquel mar de jade azul que Wang Fu acababa de inventar.